2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este primer programa de la semana. Por cierto, semana que se verá interrumpida, mañana no tendremos Matices porque es la final de la Liga de Ascenso del Fútbol Nacional, así es que hoy tenemos, mañana no. Hay un tema que a mí me resulta fundamental. Yo, analizando los informes, por ejemplo, de la Contraloría General de la República de prácticamente los últimos 10 años, pero además viendo lamentablemente cómo se hacen, incluso antes de la pandemia, diferentes Costa Ricas, depende de las características de su trabajo, o más Costa Rica, no solo tres. Imagínense que hay una Costa Rica para los trabajadores informales, hay una Costa Rica para los trabajadores independientes, hay una Costa Rica para nosotros, los asalariados, hay una Costa Rica diferente para los empleados del gobierno central y hay una Costa Rica diferente para los empleados de las instituciones autónomas e incluso para las descentralizadas. Y entonces, durante muchos años, se llevaron a cabo en Costa Rica negociaciones de convenciones colectivas, y créanme que es muy fácil negociar cuando la plata no es de uno, que nos genera situaciones realmente muy complejas. Una de esas la ha detectado el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Erwin Macís, tiene que ver directamente con Recope. Y recordemos que Recope, para tener ingresos, no puede hacer nada más que vendernos gasolina. Es decir, no puede hacer rifas de comida y empanadas arregladas en Limón ni en su sede central, no puede vender sus cosas en la oficina, no puede hacer nada excepto vender combustible o distribuir combustible. Y entonces cualquier gasto en el que incurra Recope, pues es inmediatamente un gasto transferido a las tarifas de los combustibles en nuestro país. Don Erwin Macís, ¿qué tal, don Erwin? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Hola, don Randall, cordial saludo, y para todos los que nos escuchan es un gusto estar aquí en su programa, como siempre, tratando de aportar un poquito y de también contarle a todos los costarricenses algunas de las cosas de que estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa para poder mejorar realmente nuestra situación. Hoy no solo hablaremos de Recope, yo realmente quisiera aprovechar a don Erwin para hablar de muchas cosas, pero quiero empezar por Recope. ¿Qué fue lo que se dio cuenta, don Erwin? Porque yo encontré que desde 1978, yo encontré por la información que usted publicó, por supuesto, que desde 1978 se ha generado un fondo de ahorro y crédito por medio de la convención colectiva. Y a partir de ahí, ¿qué? Eso pareciera lo más normal del mundo, don Erwin. Bueno, fíjense que, tal vez remontándonos efectivamente a esos años, desde 1978 y hasta la fecha, no solo Recope, sino que también hay otras instituciones que desde mi punto de vista han abusado del manejo de poder y han generado una coyuntura de excesos para beneficiar directamente a un grupo de trabajadores. En esta situación se encuentra Habdeba, se encuentra el ICE y por supuesto se encuentra el Recope, con quien iniciamos este proceso, digamos, de corrección para poder lograr que los fondos, que la platica, que todo lo que nos cuesta a todos los costarricenses pagar, en este caso en combustibles, no nos afecte tan directamente, o sea, afectando a una gran mayoría y beneficiando a unos pocos trabajadores. Esto entonces lo que generó desde la convención colectiva en ese año, en 1978, fue una negociación en donde se establecían 3 aportes para un fondo. Un aporte que se le hace como una retención al trabajador, y desde mi punto de vista eso lo pueden hacer sin ningún problema. Es un acuerdo entre la empresa y el trabajador, hasta ahí no hay problema. Esa retención se daba de un 3%, pero además de eso entonces se le suma una retención de un 3%
de la totalidad de la planilla de Recope. Y ahí sí se generó un fondo bastante amplio, como una donación de Recope hacia este fondo. Esa sería, digamos, la segunda casilla. Y la tercera casilla es un pago de hasta un 75% de gastos administrativos de quienes fueran a manejar este fondo, que también eso ha generado, es decir, muchísimos recursos. Ahora, el problema de esto es que en el paso de los tiempos, este fondo no solamente, digamos, va dirigido para algunos pocos en perjuicio de una gran mayoría, sino que además no tienen control, porque lograron con una ley posterior generar la posibilidad de que efectivamente fueran fondos, es decir, pasar de fondos públicos a fondos privados sin que tenga control de, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Entonces, a esta fecha no sabemos cuánto ganan, por ejemplo, los administradores de este fondo, qué se hace con ese fondo, cómo estuvo el retorno de este fondo. Sí, esta situación nos hizo realmente presentar un proyecto de ley con el objetivo de que no se continúe con ese aporte que en los últimos 10 años, para poder contextualizarlo, supera los 35.000 millones de colones. Eso es mucho dinero y que va a las tarifas de combustibles que pagamos todos nosotros. Entonces déjeme ver si comprendí en toda su extensión. Digamos que, es que iba a poner el ejemplo de Central de Radios, pero bueno, sí, digamos que Central de Radios sea una organización pública, que una institución pública, que recibe su plata del presupuesto nacional, y entonces gaste al mes 100 millones de colones en los salarios. Ok, entonces yo llego a una negociación con mi patrono, el Estado en este caso, en una convención colectiva, de que el 10% de lo que paga en planilla, es decir, si gasta 100 millones al mes, 10 millones de colones, todos los meses los va a depositar a un fondo de ahorro y crédito a favor de los empleados. Okay, entonces todos los años todos los meses va depositando 10 millones de colones. Okay. Yo logro 20 años después, aún viniendo de una institución pública, darle una personería jurídica a ese fondo, nombrarle una junta directiva o un administrador privado, y entonces Central de Radio ya no sabe, ni nadie más sabe dónde meto la plata, en qué lo gasto, si me la comí en confites, si perdí plata, si la invertí mal, si tengo salarios de 15 millones de colones por administrar ese fondo. Ese es el esquema, don Erwin. Exactamente, así aunque parezca mentira y aunque parezca increíble, eso ha sido así en los últimos años, que más de 40 años. Incluso nos ha costado tener acceso a esta información. Fíjese que el Recope tiene información de esto solamente de los últimos 10 años, a partir del 2009 y hasta la fecha. Antes de esa fecha no tenemos claridad cuánto exactamente fue lo que le trasladó Recope de fondos públicos a este fondo, digamos que solo beneficia a algunos trabajadores de Recope. Me parece a mí muy delicado. Yo creo que en tiempos tal vez buenos de país, en tiempos, como decimos nosotros, de vacas gordas, lograr algunas fortalezas en los sectores públicos no está, aunque no lo justifico, no estaría tan mal visto. Pero en estos tiempos, en donde el déficit debe estar rondando casi el 8%, en donde no tenemos recursos, en donde el país está endeudándose cada vez más para poder salir con sus gastos, este tipo de cosas es incomprensible. O sea, no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, no se entiende, yo no lo entiendo. Y bueno, entonces corrimos a presentar este proyecto de ley que viene a ponerle un alto realmente a este aporte. Fíjese un dato interesante, inició como un 3%,
pero como no estaba cubierto, existieron años en donde no solo fue un 3%, sino que fue un 10% del total de la planilla. ¿Por qué? Porque esto se negociaba cada vez que la convención colectiva cumplía se vencía. Su vida útil. Sí, se vencía, exactamente. Entonces, con cada vencimiento venía una nueva negociación, dependiendo del músculo que tenía en ese momento. El sindicato lograban cosas impresionantes, bueno, hasta un 10%, por ejemplo. Y eso a mí me tiene bastante disgustado. Comento también que existen otras instituciones, las cuales ya empezamos a revisar y hemos tenido alguna cercanía con los jerarcas para poder ver cómo hacemos para que estos abusos no continúen. Tuvimos alguna conversación claro. con jerarcas de Habdeba y de Lice. De hecho, ahorita caemos en otras instituciones, don Erwin, pero es que vamos a ver, el nivel de manejo respecto a este tema me parece súper irresponsable. Yo, por supuesto, no tengo idea quién firmó en 1978 este acuerdo de convención colectiva donde venía este fondo, ¿verdad? Pero lo cierto es que es un error muy infantil no ponerle un porcentaje, es decir, que diga solamente se destinará un porcentaje de la planilla, ¿verdad? En lugar de decir el 1%, el 2%, el 3%, imagínense que perfectamente un sindicato con muchísimo músculo, muchísimo más que el que ha tenido Recope, que parece que ha ido toda la historia al gimnasio, de ahí podría haber llegado a un 25% y sigue siendo legítimo. Bueno, sigue siendo legal, no necesariamente legítimo. Lo que pasa es que ese brinco que se da en el 2010 de hacer una personería jurídica y entonces pasa a ser un privado que es destino de fondos públicos, ¿eso es legal, don Erwin? ¿Eso lo ha averiguado usted? Bueno, actualmente hay una ley que lo respalda, ¿verdad? Y porque la convención colectiva tiene fuerza ley. Sí, además amparo constitucional. Por eso nosotros no quisimos ir directamente hacia la convención, sino que nosotros entramos a ver la ley 8847, en el artículo 3, que es la que le da la personería jurídica a ellos para poder operar. Nosotros pensamos, digamos, modificar el artículo 3 para que ya no exista más este aporte de Recope hacia este fondo privado, que no se supervisa nuevamente. Eso me escandaliza muchísimo, me parece muy reprochable. Entonces, y no entramos a ver la parte constitucional aún, pero me parece que esta convención colectiva tiene muchos matices de inconstitucionalidad, punto en el cual también estaremos entrando los próximos meses. Ok. Vamos a ver, el 10% o el porcentaje que se entrega, usted contabilizó, si no me corrige por favor, desde 2009, don Erwin. Sí, es que por ahí desde ahí es donde hay información que pudimos tener acceso. Antes de eso, Recope no tiene datos de cuánto trasladó, entonces y tampoco me parece que hicieron un gran esfuerzo para poder buscarlos, pero antes de eso no hay. Pero ¿cómo es posible que no tengan esos datos? No, yo mandé a preguntar todos los datos de cuál era la totalidad, es decir, quería saber todo para establecer este proyecto, y nos contestaron, bueno, que tienen información a partir del 2009, antes no. Pero con lo del 2009 para acá me bastó para escandalizarme y para ver la necesidad de que este proyecto se presentara, y también para manifestarme con reproche ante lo que han realizado. Fíjese, por ejemplo, algunos datos, ¿verdad? Solo para que la gente lo visualice. En el 2009, 2.255 millones se trasladó por concepto del porcentaje, y de gastos administrativos 513 millones. En el 2010, 2.627, y de gastos administrativos 736 millones. En el 2011, similar, 2.800, y de gastos administrativos 789. Y así se van todos los años, desde el 2009 hasta la fecha. Tengo que reconocer un esfuerzo que hizo ARECEP en el 2016, que logró que no se giraran estos fondos, ¿verdad? Porque
no les aprobó a través de tarifa, y en el 2016 no se realizó ningún depósito de esta lógica que estamos conversando, pero en el 2017 continuó hasta el día de hoy. Y aunque en el 2020 ha bajado, lo cierto del caso es que también es considerable. Y todo esto suma más de 35 mil millones desde el 2009 a la fecha. Hay otro dato importante. Ajá, ¿cuál dato? En el año 2019 se presentó un recurso, hay un voto de la Sala Constitucional, es el voto 2019-9226. Este voto con claridad viene a indicar que no le resulta ni lógico ni sostenible la existencia de este fondo, pero se refiere específicamente a los aportes que se estaban dando que son de carácter para el pago administrativo. Entonces se estableció en lo que resolvió que tiene que disminuir un 10% anual para poder llegar al 2023 sin que exista aporte. Solamente la parte administrativa, ¿verdad? Que habíamos indicado que Recope estaba pagando de esta organización privada un 75% en sus gastos administrativos que no se están ni auditando, ni supervisando, ni la Contraloría sabe al respecto, ni ningún ente de carácter público. Pero entonces, perdón, déjeme entender este extremo. Significa, volviendo al ejemplo de Central de Radios, que Central de Radios me da esa plata a mí y a los trabajadores, ¿verdad? Un porcentaje, pero además me paga los costos administrativos por manejar esa plata. Y así es, paga un 75% de los costos administrativos y los ha venido pagando desde 1978 a la fecha. Okay, este dato no es oficial, claro, porque no he tenido acceso, pero me han dicho que hay salarios ahí superiores a 7 millones de colones en el manejo de quienes administran estos fondos. Claro, pero es como que yo le diga, don Erwin, présteme este mes que vino más alta la luz. Es como que yo le diga, don Erwin, présteme 45 mil pesos, es que me llegó en 42, entonces me acuerdo. Présteme 45 mil pesos para ir a pagar el recibo de la luz. Si usted me los presta, es más, me los regala, ni siquiera me los presta. Me dice, no, tomar random, y sí, ¿y cómo voy a ir? La plata, la gasolina y lo que me va a comer cuando vaya a Fuerza y Luz a pagarlo. Es ese extremo de ridiculez, ¿verdad? En lo que caen los gastos del Estado, que yo les recuerdo un dato fundamental en el caso de Recope que don Erwin no tiene muy claro. Todos los gastos de Recope vienen del combustible. Sí, efectivamente, todo esto va a tarifas. Y esto hace que, desde luego, la gasolina, el diésel y todos los derivados nos salgan más caros a todos los costarricenses. Es decir, en medio de lo que pagamos, en medio de la tarifa, vienen estos gastos y estos aportes que se están haciendo de Recope a un fondo de origen privado. Totalmente reprochables. Yo espero que los compañeros de la Asamblea Legislativa, los compañeros diputados, le den trámite rápido a esto, porque me parece que esto no puede ser menos en nuestros tiempos, ¿verdad? Menos en la actualidad, que no tiene ningún sentido. Pero además hay un punto importante. A mí me parece que si se ha estado dando recursos, como efectivamente se dio desde 1978, este fondo ya tiene que ser totalmente sostenible por sí mismo. Imagínese usted que está ingresando sin tener que regresarlo. Es un fondo que debe tener una millonada y que debe ser muy rentable. Es decir, no sé en dónde están colocando sus ganancias o qué están haciendo con todo esto, porque no hay acceso público, pero esto debe ser un fondo muy rentable, lo que han logrado establecer este fondo de trabajadores de Recope. Agarrémoslo para el COVID. Vea que todos andamos buscando de dónde darle apoyo a las personas. De hecho, estaba leyendo una nota de el medio digital elobservador.cr, publicado el sábado, de hecho, que es muy interesante. Don Erwin tiene los datos a mano, yo simplemente quería centrarme en algunos datos.
En 2017, solo para la contribución del Recope directamente al fondo de ahorro de los trabajadores del Recope, en 2017 fue de 2.408 millones. En 2018, 2.004 millones. En 2019, 2.503 millones de colones. Esa es la parte hacia el fondo, digamos, que va dirigido. Y como una contribución para los gastos administrativos de ese fondo, es decir, para que manejen esa millonada, Recope le pasó al fondo 784 millones en 2017, 671 millones de colones en 2018 y 384 millones de colones en 2019. Y que cubre, y esa era una pregunta que tenía pendiente, a 1.700 empleados de Recope, 1.714. ¿Por qué eso cubre a 1.714 y no a todos los empleados de Recope? Digo, a mí me parece que no debería cubrir a ninguno, pero ¿por qué 1.714? Bueno, no todos están adscritos a este fondo y más bien esa es una de las observaciones que hace un sector de los empleados de Recope, que digamos los beneficios planteados de este fondo no le están llegando a todos ellos. Y eso me parece preocupante, muy preocupante. Pero bueno, en buena hora que se pudo detectar, no a tiempo, porque este tipo de cosas tendrían que haberse resuelto, es más, nunca tuvieron que haber pasado. Exactamente. Eso no tendría, sí, pero bueno, al menos hay una posibilidad de poder en estos momentos revertir este impacto negativo en las finanzas de Recope, pero que además afecta a todos los costarricenses, a todos los que pagamos, los que tenemos, digamos, vehículo, que pagamos combustible, nos afecta a todos, y poder revertir esto para poder lograr también ir bajando, aunque sea un porcentaje pequeño, pero las tarifas, lo que pagamos por diésel, gasolina, aceites, claro. De hecho, don Erwin, si yo divido los 35.000 millones de aportes durante los últimos 10 años en 1.714 trabajadores, significa que el Estado le ha regalado a cada uno de ellos, porque es un regalo producto de una negociación, 20.420.070. Es decir, cada uno de ellos ha tenido disponible 20 millones de colones y en ese momento nos estamos jalando el pelo para ver si proteger le da 125.000 colones a trabajadores que han quedado absolutamente sin nada. Yo lo conozco a usted, sé que es una persona muy ecuánime y muy tranquila, pero realmente a mí esto me para la peluca, don Erwin. O sea, realmente es un gancho al hígado cuando usted sabe, y ya vamos a entrar al tema de los controles, que sin ningún control Recope traslada esta plata al fondo y se convierte en 35.000 millones de colones para ayudar a 1.714 personas, don Erwin. Digo, ¿cómo? Usted es muy ecuánime, pero ¿cómo controlarse con esta falta de seriedad? Es totalmente reprochable. Yo tengo posiblemente 100 palabras más para poder describirlo, pero sí, tienen toda la razón, y además tienen toda la razón todos los costarricenses de estar indignados por los abusos planteados históricamente por un sector de la población y que creo que no visualizaron que abusar de esta manera lo que ha generado es simplemente una insostenibilidad del sistema y que eso, digamos, de cara a la situación que tenemos y con lo que se está conversando actualmente, incluso de que pueda llegar o que la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional sea una posibilidad para este país y de reformas estructurales, este tipo de abusos son los que han generado la insostenibilidad del Estado costarricense, a tal punto de cual que ya no hay cómo sostenerlo. Y entonces esas reformas estructurales que posiblemente vayan a ser muy dolorosas han sido construidas y establecidas por estos abusos de quienes han anteriormente tenido una cuota de poder y han sacado provecho de ello. Don Erwin, le agradezco a mi amigo Alejandro Guido que me mandó el reglamento de transferencia de recursos financieros a terceros de Recope. Yo no sé si usted lo ha leído, es un documento que sale publicado en la Gaceta el 31 de marzo de 2003, donde dice: el presente reglamento regula las transferencias de recursos financieros a terceros autorizadas a Recope mediante ley expresa.
Y entonces dice la cláusula segunda: quien solicite a Recope la transferencia de recursos financieros deberá presentar ante la Gerencia de Administración y Finanzas una solicitud formal suscrita por el jerarca o el representante legal, en la que deberá describir claramente el proyecto que se desea financiar, su cronograma de ejecución y su vinculación con los objetivos fijados por ley a Recope. Señalar la ley que autoriza a esta empresa pública a realizar la transferencia y presentar un presupuesto de gastos justificado técnica y financieramente. Si el solicitante fuera una entidad con persona jurídica propia, deberá juntar con su solicitud la certificación notarial de la personería del representante legal y la fotocopia del trámite. Y ahí viene después cómo se da el trámite, cómo se aprueba la solicitud, cómo se da el mecanismo de desembolso, cómo se integra ese gasto en el presupuesto, de las responsabilidades y sanciones, de la adquisición de bienes y servicios. Bueno, un montón de cosas. Si son tan claros, don Erwin, en el manejo de cualquier fondo público hacia terceros por parte de Recope, y pareciera que aquí se brincaron, porque no es ilegal porque está en la ley, pero se brincaron, digamos, todo el sentido común a la hora de trasladar esto a una personería jurídica que se libra absolutamente del control de fondos públicos, es decir, deja de ser fondos públicos. Sí, es un abuso. Generaron un puente amañado, puente jurídico amañado para mí, que han logrado pasar fondos públicos a fondos totalmente privados. Esto incluso, es decir, uno podría llevarlo incluso a revisión de orden penal, pero sin entrar en ese capítulo. Y en la línea de poder ir corrigiendo todos estos, digamos, imperfectos sistemáticos, para mí es trascendental que esta ley camine y que esta ley se apruebe para poder también generar alguna revisión, ojalá voluntaria, de todas las instituciones del Estado costarricense. A mí me parece que, es decir, si yo estuviera en los zapatos de todos los jerarcas de las distintas instituciones de este país, estaría haciendo un análisis consensuado de cuál es su realidad, porque yo creo que vienen cambios estructurales y algunos van a ser dolorosos. Y esto no es porque se quiera, es porque han abusado a través de políticas públicas desholosas como esta, han generado este tipo de puentes que nos dejan muy mal parados como país y también financiera y presupuestariamente. De hecho, don Erwin, para quienes advertíamos de que las convenciones colectivas en algún momento se iban a comer a las propias instituciones, algo que antes era meramente teórico, y lo admito. Es decir, algunos teníamos la teoría de que eso iba a pasar. La ventaja de hoy, una ventaja dolorosa, es que ya tenemos un espejo. Ahí está Habdeba. Se comieron todos sus recursos y hoy simplemente el 80% de la planilla ha quedado sin trabajo, sino que es una institución, y que me disculpe doña Andrea Centeno, a quien le respeto muchísimo, pero es una institución que anda mendigando recursos para poder pagar cada quincena. Sí, y sin duda hicimos un gran esfuerzo, yo particularmente, para poder lograr rescatar esta institución que básicamente quebró, y quebró por el exceso, por los abusos, y también por el desorden. Yo ayudé muchísimo para poder, digamos, generar una oportunidad a esta institución, porque potencialmente cuando revisamos los modelos de negocios sí tenía posibilidad de recuperación, pero sabíamos que iba a ser y que está siendo muy difícil para ellos, y además en el marco de la pandemia, pero está siendo muy difícil recuperarse. La Asamblea Legislativa autorizó recursos, yo establecí una norma para que esos recursos para que regresen a la hacienda pública en el paso del tiempo, de manera tal que no fuera una donación, sino que fuera una especie de préstamo puente para que se puedan recuperar. Pero el ejemplo es clarísimo. Si los abusos continúan en las instituciones públicas, resultan insostenibles. Esta situación la tiene el ICE, la tiene el AIA, la tiene Habdeba,
y por supuesto que la tiene Recope, con algunas diferencias, porque desde luego que todas tienen una fuente de financiamiento muy diferente, muy distinta, y algunas tienen más rentabilidad que otras, pero el desperfecto sistemático está en todo el sistema de todas estas instituciones. Y yo creo, o sea, honestamente, si no a conciencia reportan su situación, después va a ser muy, muy difícil sostenerlo. Y cuando digo después, yo creería que estamos hablando no a mediano plazo ni siquiera, sino a corto plazo. Sí, pero digo, ¿no peca usted no peca usted de ser muy positivo? Don Erwin, a lo que me refiero es que tenemos 20 años, bueno, más de 20 años diciendo lo de las convenciones colectivas. Yo tengo que reconocerle a Otto Guevara, hay gente que no lo quiere para nada, don Otto, pero realmente le ha ido mejor, y un día esto lo vacilé con eso, le ha ido mejor como abogado que como diputado, porque va y presenta, un saludo a don Otto, que es fiel oyente de Matices, va y presenta acciones de inconstitucionalidad, y se ha traído abajo más convenciones colectivas y artículos en específico por inconstitucionales que cuando era diputado. Y entonces ha marcado un camino muy, muy sencillo. Usted agarra la acción de inconstitucionalidad, la copia, le cambia el nombre de la institución y listo. O sea, que se acabó y ya sabe cómo va a servir. Y entonces en algún momento yo dije, claro, aquí tiene la llave el gobierno y los jerarcas. Pueden agarrar esas acciones, que ya son muchas, ¿verdad?, y copiarla y presentarla, pero yo realmente, a menos de que usted me contradiga, yo no veo ninguna acción por parte de los jerarcas para traerse abajo artículos que parecieran a todas luces abusivos. Claro, concuerdo completamente. Bueno, y también concuerdo en los aciertos de las acciones de inconstitucionalidad planteadas por el exdiputado Guevara. Y también que le ha ido mejor como abogado. También, pero el comentario me lo voy a reservar. No, creo que efectivamente las instituciones del Estado no están, los jerarcas no están generando a conciencia. Y a mí lo que me preocupa, honestamente, es que lleguemos al extremo de la insostenibilidad. Vamos a ver. En el ejemplo de Habdeba que planteabas anteriormente, por, digamos, la cantidad de recursos que requería para su recuperación, era factible plantearla. Pero hay otras instituciones que si generan una quiebra como similar a esta, va a resultar insostenible y además pueden arrastrar el resto del país. Por ejemplo, una quiebra del ICE por insostenibilidad generaría también una quiebra del país, sin duda, porque además el Estado es deudor solidario de toda la cantidad de millones que debe el ICE. Eso solamente como para poner un ejemplo, sin tener como objetivo profundizar ahorita sobre el tema. Lo podríamos hacer en algún momento. Pero claro, entonces, si no hay un análisis real y honesto, y además propuestas de ellos mismos para poder resolver, que parten por reestructurar, pero que parten también por ahorro y bajar los costos y demás, si no existe eso, cuando cuando explote la burbuja y aparezcan las medidas estructurales, va a ser traumante para muchos. Pero si no lo hacen, va a ser inevitable también. Don Erwin, a mí me encanta la malicia de la gente. Y le voy a pasar una pregunta maliciosa y muy punzante que hace el usuario del 2554 a través de WhatsApp. Dice, qué curioso, don Erwin solo encontró datos después de 2009 y ninguno de los gobiernos de la unidad. Bueno, es un dato casual. Yo no tendría ningún problema en reflejar datos negativos de la unidad y no lo he tenido nunca. Esa es mi forma de ser. Yo lo que tengo que decir lo digo con la mayor de la transparencia. Bueno, intentaré, para complacer, insistir en buscar otra fuente para ver si podemos suministrar los datos. Pero lo que tengo fue la consulta que realicé a Recope y lo que tengo de ellos es la respuesta. Y en la respuesta claramente vienen solamente datos del 2009. Si me hubieran indicado datos antes,
sin ningún problema los hubiera presentado. Tengo que además defenderme indicando que los gobiernos de la unidad han sido, desde el punto de vista fiscal, muy responsables. Podemos ya empezar a analizar todas las curvas y ver las diferencias entre los gobiernos de la unidad y otros gobiernos. No es el tema hoy, lo podemos hacer también en cualquier momento. Don Erwin, dice el 0120, es increíble lo que sucede en Recope, ¿cómo detener semejante despilfarro? Bueno, con una ley que está promoviendo justamente don Erwin, y también aquí nos dice el 2366 que también hay otros abusos a los que deberíamos de ponerles coto. En las otras instituciones que usted está averiguando, ¿hay alguna que use? Vamos a ver, a mí ya de por sí me parece escandaloso trasladar fondos públicos a ayudas directas que me parecen un abuso por parte de algunos funcionarios públicos. Pero bajo este modelo que sigue Recope, en el sentido de que brinda a un fondo que tiene personería jurídica, por lo tanto es una persona jurídica privada, donde usted pierde el rastro de la plata que dio, ¿las 8 instituciones siguen este mismo modelo? Sí, pero bueno, yo en relación con las otras instituciones, digamos que se relacionen con este particular, las estamos empezando a explorar pidiendo información. Eso es lo que usualmente hacemos. Cuando vamos a entrar en un tema, pido información oficial para poder tenerla. Quiero hacer dos correcciones, si me lo permite, don Randall. Uno es que el fondo está compuesto por todos los trabajadores del Recope. Anteriormente dije que no cubría a todos y me están haciendo aquí la corrección. Y lo otro que quiero hacer y que me parece muy importante es rescatar la labor y la transparencia del presidente ejecutivo de esta institución, don Alejandro Muñoz. Él ha estado por cuenta de él suministrándonos también información, aclarándonos con muchísima transparencia, y también concuerdo con que esto es un abuso que hay que remediar. Y yo quiero decir también rescatar cuando alguien lo hace bien. Él ha estado muy anuente y además considera que eso es un abuso, al igual que yo, bueno, al igual que seguramente que todos los costarricenses, menos los 1.700. Sí, pero vamos a ver, de hecho le iba a preguntar por el papel de don Alejandro Muñoz, que es una persona muy abierta, fiel oyente también de Matices. Le iba a preguntar su papel en todo esto, don Erwin, y si no le molesta a usted, porque creo que la información hoy es fundamental, ¿me permite ponerle un mensaje de WhatsApp a don Alejandro para decir, don Alejandro, estamos hablando de esto, si tiene 5 minutos para sumarse en Suma Nosotros sería espectacular? ¿Me lo permite, don Erwin? Claro, por favor, me parece importante sus aportes. Ok, ¿por qué? Digo, con toda la confianza del caso, quien le está aclarando que todos los funcionarios son miembros del fondo, ¿es alguien de su equipo que está investigando o es alguien de Recope? Es alguien del equipo que está escuchando ¿De su equipo? Intervención. Sí, claro. Ok, pero entonces no entiendo, porque dicen que los recursos beneficiaron a 1.714 empleados, pero que todos son parte del fondo. ¿Usted entiende ese matiz? Sí, los 1.700 son los funcionarios de Recope. Ah, esos son todos. Recope tiene 1.714 empleados. Exactamente, esa es la corrección que me están haciendo en estos momentos. Okay. Pero entonces, si entra don Alejandro, lo podemos corroborar también con él. Sí, aquí de hecho le estoy escribiendo, lo puse, don Alejandro, disculpe, estoy al aire con el diputado Erwin Macís, quien ha señalado su buen papel, aquí todo lo hacemos transparente, buen papel disculpen, yo escribo muy despacio, en el freno de... estoy escuchando, gracias don Alejandro. Don Alejandro, entonces para ahorrarme el escribirle hacia el aire, si yo le mando el link de Zoom, en ese instante usted podría participar, don Alejandro, con nosotros 5 o 10 minutos.
Si usted me dice, se lo mando por aquí de una vez y ahí lo agregamos. Y discúlpeme que lo agarrara así, pero es que don Erwin habló muy bien de su gestión. Entonces aquí me dice, hola Randall, le estoy escuchando. Don Alejandro, si puede sumarse con nosotros 5 o 10 minutos, yo realmente se lo agradecería mucho. Dígame por ahí por WhatsApp si puede, y si puede sería genial, y si no puede no se preocupe porque yo entiendo que lo agarramos así de golpe. ¿Cuál es el problema de que sea una personería jurídica la que recibe esta plata? Bueno, la Contraloría General de la República ya había advertido en un oficio de 2019 que el fondo es un sujeto de derecho privado creado por la ley 8847 como organización sin fines de lucro, subjetivo y cuenta con personalidad jurídica propia, que los recursos que transfiere Recope son de origen público y una vez que ingresan al fondo se convierten en recursos privados, pues los titulares son los trabajadores. La finalidad de los fondos se dirigen al bienestar de los miembros y sus familias, responden a intereses del ámbito privado y particular de esos trabajadores. Por lo tanto, la Contraloría General de la República no está facultada para fiscalizar su uso. Pareciera, discúlpeme, muy normal entonces, cosa que no lo hace correcto. Muy normal que se haga esto, don Erwin. Bueno, a mí me parece muy atípico, la verdad. Yo no veo la posibilidad, es decir, cuando yo entré a ver este tema y dije, bueno, aquí es un puente para pasar de fondos públicos a fondos privados, me pareció impresionante, pero además, digamos, aquí hay que poner en una balanza. Yo lo conozco, de que posiblemente no, es un beneficio para los trabajadores y también de corte social. Algunos pudieron haberse financiado con ese fondo y obtenido algunas ventajas. Lo reconozco. Lo que pasa es que usted tiene que sopesar las dos cosas. Es decir, hay una gran mayoría que está pagando esos privilegios para este sector pequeño y eso no está bien de esa manera, porque incluso pueden haber hasta diferencias entre instituciones del mismo gobierno, y ni qué decirlo de quienes no trabajan para el gobierno en estas instituciones. Esto en algún momento histórico podría verse no tan mal, pero en estos momentos en donde no tenemos recursos, donde el Estado está pidiendo plata para ver cómo sale adelante, en donde cualquier rebaja en el diésel tiene un impacto directo en todos los demás sectores de la producción de este país, pues es inaceptable. Yo no lo puedo tolerar. Así existan amigos o familiares, no sé, no tengo, ojalá que no tenga nadie que trabaje en Recope, pero no lo veo bien, y eso genera insostenibilidad nuevamente, y usted le suma entonces los privilegios de Recope, más los del ICE, más los de Hapdeba, más los de la IA, más de todas las instituciones del gobierno, hacen una carga tributaria pesada y entonces hacen que el país esté a las puertas de un default técnico, incluso financiero. Eso es una tragedia, porque las consecuencias, yo no sé si lo han medido, pero las consecuencias pueden ser tales que nunca han pasado similares en este país. Bueno, ya usted habrá notado que se sumó Alejandro Muñoz con nosotros, el presidente ejecutivo de Recope, a quien está en teletrabajo, por cierto, y a quien siempre le agradezco su apertura y disposición para estar con nosotros, y que me alegra mucho que estuviera escuchando el programa. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Erwin. Mucho gusto. Saludos. Gracias. Don Alejandro, ¿qué nos puede aportar a esta discusión? Aquí estamos como locos viendo a ver quién firmó esto en el 78, quién permitió que se le generara una personería jurídica en 2009. Y don Erwin decía, Randall, a mí me parece atípico, pero es que a lo que yo me refería es que no sé si normalmente el sector público en sus convenciones colectivas había trabajado de esta forma, que genera que uno pierda el rastro, digamos, de fondos públicos, don Alejandro. Sí, bueno, yo sinceramente tampoco tengo el dato de quién firmó y en qué circunstancias se creó este fondo. Que sí es una realidad es que conforme pasó el tiempo fue aumentando, digamos, el porcentaje hasta llegar a un 10%, y luego en la negociación de la convención en 2016 se logró bajar el porcentaje al 8%.
y ahí ha permanecido hasta ahora, que estamos en una nueva negociación de la convención colectiva, pero no se puede hacer ninguna modificación en tanto no se termine de hacer esta negociación. Claro, de hecho, vea qué interesante, nos escribe una trabajadora de Recope y dice: Randall, soy trabajadora de Recope, todos los trabajadores de Recope tenemos que aportar al fondo obligatoriamente, pero no todos tenemos derecho a ciertos préstamos. Por ejemplo, hasta el año pasado los interinos no teníamos derecho a préstamo para vivienda. Muchos empleados de Recope hemos presionado durante años para que nos faciliten información acerca del uso del dinero, su distribución, así como las inversiones que tiene el fondo, y nunca nos han facilitado la información. Ni siquiera los empleados sabemos quién maneja ese dinero ni dónde está. Algo que además me parece muy grave. Ya de por sí me parece grave la transferencia, me parece grave que haya una personería jurídica, me parece grave que no se sepa cómo manejarlo. Pero don Alejandro, usted que está en plena negociación de la convención, ¿cuán importante es este punto para los sindicatos, el tema del fondo? Bueno, hay que explicar algo que es importante. No toda la población de Recope, de empleados de Recope, pertenece al sindicato. En este momento se me escapa el porcentaje que tiene el sindicato, la representación del sindicato, pero ciertamente la junta directiva del fondo está dominada por gente del sindicato. Esa es una realidad. Entonces, al negociarse la convención, y este punto está en la convención, pues hay que negociar con el sindicato. Si de casualidad el fondo no tuviera, digamos, predominancia en la junta directiva del sindicato, pues sería más, y estuviera repartido, digamos, el poder entre los diferentes interesados que pertenecen al fondo, habría una mayor representatividad de los empleados en su totalidad, pero no es así. Digamos que está dominado en este momento por personas del sindicato, representantes del sindicato. Entonces, por ejemplo, el presidente del fondo, de la junta directiva del fondo, es el mismo secretario general del sindicato. Don Manuel Rodríguez. Sí, correcto. Entonces hay una vinculación ahí estrecha entre ambas cosas. Ok, entonces, el secretario general del sindicato, que se llama Citrapequia, es sí, el presidente que maneja el fondo del cual se alimenta de recursos públicos, pero que no conocemos la distribución de su gestión. ¿Es así? Sí, es correcto. Y no la conocemos, nosotros hemos hecho solicitud, bueno, le hemos pedido el criterio a la Contraloría General de la República para poder hacer auditorías de esa porción que le regala Recope al fondo, ¿verdad? Es un regalo, y la respuesta que nos ha dado la Contraloría a nosotros es que no podemos hacer ninguna intervención porque esos recursos, al entrar en las cuentas del fondo, se convierten en fondos privados, ya salen del ámbito de las posibilidades para que la empresa pública, que es Recope, pueda saber en qué se invierte o cómo se administran esos fondos millonarios que efectivamente le da la empresa al fondo. ¿Cuál va a ser su negociación en esto, don Alejandro? Porque, digo, al estar tan abierta la ley que dice que se puede destinar, o la convención, que se destinará un porcentaje, no dice cuánto, esto es lo que ha permitido el exceso del 10%, usted podría decidir en una negociación que se destine el 0.1%, sigue cumpliendo la convención colectiva, o puede plantear en la negociación desaparecer ese regalo. ¿Qué va a plantear en la negociación? Bueno, como estamos en plena negociación, yo no le puedo decir qué voy a plantear, pero efectivamente, si yo les doy un colón al año, estoy cumpliendo,
¿verdad? Exactamente, es un porcentaje. El problema es que Recope no puede cambiar la realidad de cómo está conformado el fondo y cómo se administra el fondo, porque para eso está esa ley de la cual estaba explicando don Erwin, ¿verdad? Entonces, cualquier modificación que se pueda hacer al fondo se hace vía ley, porque no puede, Recope como patrono, digamos, no puede negociar con el fondo, eliminar la participación de Recope, o por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de todos los funcionarios y funcionarias de Recope a pertenecer al fondo. Eso no lo podemos hacer, claro, porque eso está en esa ley, en el artículo 3 dice que el aporte de Recope no dice el porcentaje, pero hay un aporte por ley, y dice que todos los empleados de Recope que estén cubiertos por la convención colectiva forman obligatoriamente parte de ese fondo, y entonces su cuota es obligatoria, aunque hay mucha gente que no está conforme cómo se administra el fondo, cómo se maneja, y quisiera tener la opción, por ejemplo, de pertenecer a otra asociación como la Asociación Solidarista o una cooperativa que hay por ahí también, etcétera, ¿verdad? Entonces, los otros son no obligatorios y este sí es obligatorio. Entonces, claro, la gente no tiene esas posibilidades de decidir a dónde quiere tener sus ahorros. Claro. Entonces, usted espera que se apruebe la propuesta de don Erwin, supongo. Mire, yo creo que una asociación, cualquiera que sea su fin, que reciba fondos durante 40 años, debería estar en una posición de solvencia, porque ya debe tener un patrimonio bastante grande y ya debe tener una administración adecuada de ese fondo. Si este fondo se muere, si el COPE le quita su apoyo financiero, entonces quiere decir que no ha sido bien administrado y debería hacer correcciones y prepararse para ello. Esa es mi opinión. Claro. Don Erwin, yo estoy leyendo las opiniones y 9 de 10 están en contra de esta situación. Yo no me imagino, tal vez 1 o 2 diputados, pero no me imagino quién podría estar en contra, don Erwin, de esta propuesta suya. Bueno, yo tampoco, porque me parece que es lo más razonable posible, es decir, ya por muchísimos años han tenido esa cantidad de recursos a disposición, y en estos momentos sí, hay que llevar la balanza hacia el otro lado, hacia el otro extremo, hacia el extremo de la utilización muy bien de los recursos públicos. No sé, no he hablado con José María Villalta, pero creería yo que también podríamos con él tener un diálogo para poder, es decir, para poner un extremo, digamos, de lo que representa en la Asamblea Legislativa, para conversar con él y tener también una conversación seria sobre los daños que están ocasionando todos estos abusos a todos los costarricenses. Aquí me estaban diciendo, ahí sí, muy bonito, Randall, usted está hablando solo con don Erwin, que tiene una parte de la historia, con don Alejandro, que tiene una parte de la historia también, porque bueno, el programa de hoy es sobre la propuesta que hizo don Erwin Macís. Don Alejandro nos hizo el favor de atendernos unos minutos, y ahorita le estoy pidiendo en este instante a don Manuel Rodríguez, el secretario general de Citrapequia, que nos acompañe unos minutos. Don Manuel, ¿cómo le va? Es Randall Rivera, director de Monumental. ¿Qué tal? Bien, a usted, muy buenas tardes, gracias. Gracias. Usted estaba escuchando el programa, discúlpeme. Los últimos, si acaso 3 minutos, es que estoy en una videoconferencia en reunión, entonces hace como 3 minutos escuché hablar ahí a partir de más o menos de don Alejandro. Okay. No del todo, pero una parte, sí, importante. Le voy a hacer un resumen porque necesito conocer su opinión. Don Erwin Macís se puso a investigar respecto a el aporte que hace Recope al Fondo de Ahorro y Crédito en la Convención Colectiva desde 1978. Desde 2010, lo sabrá usted, el fondo tiene una personería jurídica, lo que le hace una instancia de derecho privado.
Recope, aunque en la convención colectiva no viene un porcentaje, ha ido destinando cada vez que se vence la convención colectiva un porcentaje a ese fondo, que ha llegado incluso a ser el 10%. Esto nos dice 35.000 millones de colones desde 2009. Y Recope además les da el 75% de los gastos administrativos para ese fondo. Y entonces, don Erwin dice, Randall, hay que parar. Bueno, y además no se tiene control sobre los gastos, porque al ser una entidad de derecho privado, al tener personería jurídica, pues desaparece, digamos, el rastro de los fondos públicos. A don Erwin le parece un exceso, ha presentado una propuesta de ley para parar esto. Don Alejandro dice, es un regalo. Yo, de lo que he escuchado, también creo que es un regalo y que no es posible que fondos públicos pasen a manos privadas así. Pero bueno, usted no solo es el presidente de Citrapequia, sino el secretario general, perdón, sino es quien dirige la junta directiva del fondo. Manuel, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, muchas gracias por el espacio. Me preocupa que don Alejandro diga cosas ahí que recientemente las conversamos y se le aclararon. Entonces ya puedo partir de que no hay una buena intención de don Alejandro en llevar una comunicación errónea a ustedes, porque los estados financieros del fondo, para empezar por ahí, todos los años se le pasan tanto al sindicato como a la administración de Recope, ¿sí? Y se publican en la página web inclusive del Fondo de Ahorro. Ese es número uno. Número dos, el tema, bueno, sí, el porcentaje en las últimas negociaciones ha venido a la baja. En la última negociación se bajaron de hecho 2 puntos y obviamente en esta negociación la propuesta de la administración, que obviamente va a ser a la baja, es un tema que está en negociación. Vamos a ver cómo salimos con eso. Entonces, decirte también que el tema de que hoy yo sea el presidente del fondo no es por ser el secretario del sindicato, eso no es así. Es un tema de que son elecciones populares donde votan los 1.750 trabajadores de Recope, afiliados o no afiliados al sindicato, y solo se pueden estar 2 periodos consecutivos. Han habido varios presidentes desde que salió la ley en 2010, perdón. Entonces, eso es porque el pueblo elige. Entonces, no solo el sindicato está en el fondo de ahorro, o me refiero a afiliados, como lo está diciendo don Alejandro. Ahí se postulan todos compañeros afiliados o no afiliados, y los trabajadores en su plenitud escogen la junta directiva. Está derecho para todo el mundo, es un tema que está ahí. El tema del bien social que tiene el fondo de ahorro es como cualquier otro fondo que hay en este país. En este país hay varias instituciones públicas que tienen fondos de ahorro, no solo Recope. Y decirte que no te voy a hablar ahorita solo del fondo, te voy a hablar de toda la convención colectiva, que eso no se le dice al pueblo, que esta convención colectiva lo que le cuesta al pueblo ahorita es 0.9%, o sea, ni un 1% el costo de lo que es la convención del presupuesto de Recope. O sea, si usted quita eso, de todas maneras, el tema de lo que viene a ser vivienda por los trabajadores de Recope y demás, no le afecta, digamos, en el precio de los combustibles no mueve la aguja, porque no es ni el 1%, eso no se le dice a la ciudadanía. Es un fondo que tampoco es una regalía, como lo expresó don Alejandro. Sí, me parece que es inclusive una forma de decirlo atropelladora para nuestra gente. Es un tema que por derecho en este país hay, valga la redundancia, el derecho a la negociación de convenciones colectivas por los tratados internacionales, por la constitución política, el código de trabajo, y no solo en Recope existe en todo el sector público, inclusive sectores privados que tienen convenciones colectivas. Claro, pero don Manuel, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que Recope me regale a mí 100.000 colones al mes? Es que dependiendo de tu óptica, porque yo te lo vuelvo a repetir, no es un regalo, es un derecho de negociación. O sea, no estamos aquí imponiendo nada, es un tema de negociación entre las partes a través de la historia. O sea, si esto ha pasado por el tamiz de la Sala Constitucional como 4 veces y nunca ha sido declarado inconstitucional. Recientemente se dio. Además, aprovecho para decirte, lo del 75% del tema de planilla ya fue derogado por la Sala Constitucional. Eso sí, ya eso no está vigente, eso ya no se está aportando. Por eso creo que en honor a la verdad hay que decir lo que es. Claro, pero la Sala Constitucional en 2019, cuando analizó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el fondo, contra la convención colectiva, perdón, dijo que el fondo operó durante años con un ejercicio abusivo de los fondos públicos. A lo que yo me refiero es, si yo llego y negocio con don Alejandro,
y entonces me regalan 100,000 colones al mes, producto de una negociación, o me dan, si quiere quitar la palabra regalar. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Es que, digamos, yo entiendo que les dan casa a través de los préstamos y todo esto, pero en el fondo es una plata que es de todos, que Recope se lo da al fondo, que el fondo, como usted lo dice, le manda los informes financieros a ellos, pero lo hace, y disculpe que use una palabra tantica, lo hace por pura zapada, porque realmente nada los obliga a mandar esos estados, don Rodríguez. Es que eso se hace por tema de transparencia y porque consideramos que es ético informarlo en las páginas web a la empresa y a todo el funcionario que tenga ese derecho. Yo lo que no entiendo es por qué en este caso, si usted lo ve en el tema de Recope, que ha sido una institución que es obviamente AAA a nivel de Centroamérica, una empresa que es eficiente. Yo sé que tiene muchos años de estar buscando la apertura inclusive del tema de Recope para que pase a manos privadas. Yo siento que aquí el Fondo de Ahorro, que es de los trabajadores de Recope, porque ha sido muy bien administrado, considero inclusive de que por qué hay tanto ensañamiento siempre contra la convención colectiva de Recope. Si usted quiere, hablamos de números para que usted vea, se le pueden hacer llegar a usted los márgenes que hay para otras bondades que da Recope, ¿sí? Porque eso no significa prácticamente nada, porque sí es importante para los trabajadores, pero sí para el tema del consumidor. La convención colectiva en su totalidad, no solo el fondo, son 5,4 colones, y el fondo significa punto 28, o sea, ni medio punto, ni medio porcentual, o sea, es un tema que también, no decir quitar por quitar, es que hablemos de números. Pero aunque sea un colón, aunque sea un colón por litro. Okay. Don Manuel, además usted, digamos, los estados financieros son públicos, los del fondo. Bueno, es una entidad privada, pero si alguna persona requiere de esa información, se le puede hacer llegar. No veo por qué haya problema. Porque son privados. Recope tiene todos los datos, porque Recope los pasa al fondo, y Recope es una institución pública, no tiene por qué esconder, eso lo maneja la Contraloría y todo el mundo. Claro, pero no tiene injerencia. Si en ese estado financiero sale, estoy haciendo una exageración, que se gastaron 50 millones de colones en tamales en marzo, Recope lo registra así, o sea, don Alejandro Lorey dice, ay, mira, gastaron 50 millones en tamales, pero no puede hacer nada. Bueno, mira, yo te puedo decir que como está estructurado el tema del fondo con la ley orgánica del fondo y como salió del Congreso y como está en la convención colectiva, por ejemplo, te pongo en autos, el trabajador que está ahí no puede hacer retiro de sus ahorros hasta que no esté cesante de Recope, o sea, mientras esté todo el día trabajando en Recope, ese ahorro se mantiene ahí para que genere, para que produzca para su vivienda y un montón de cosas. Claro, pero el fondo no es de ahorro tiene estipulado en qué fecha, cómo se devuelve. Hay cosas que se tienen que manejar y se tienen que sacar por acuerdo de las partes, porque somos suscribientes de la convención colectiva Recope, o sea, claro. No es tan cierto que Recope no tiene injerencia, claro que sí tiene injerencia. Pero don Manuel, no es su ahorro, es mi plata. O sea, no es que usted agarró de su salario y lo metió al fondo, es mi plata y la plata de don Erwin, Alejandro y Marvin. Sí, no, yo eso lo tengo claro, pero ¿cómo estamos entonces con el resto de las acciones que hay en otras instituciones públicas de este país? ¿Todos tenemos o solo es Recope? No, todos no, los de instituciones autónomas sí, los empleados públicos yo no tengo. O sea, ojalá a mí me dieran 5 colones de cada litro de combustible que se vendiera en el país, pero usted se puede quedar conmigo yo sé que lo interrumpí, pero ¿se puede quedar conmigo un minuto? Manuel. ¿Ah? Bueno, no, está bien, dígame. Sí, no, es que le quería dar la palabra a don Erwin, que fue mi invitado de hoy, después de escuchar a don Alejandro, que también está con nosotros, y a don Manuel. Don Erwin, ¿qué le parece? Bueno, yo estoy un poco irritado, pero con toda honestidad, don Manuel, a mí me parece que lo que han estado haciendo por muchos años no es correcto. Esos recursos que han estado recibiendo son de todos los costarricenses, todos los pagamos, y beneficiar a un sector solamente no es prudente, además, en esos tiempos. Pero creo que ya lo han utilizado por un buen periodo de tiempo
para poder haber generado un fondo rentable. Entonces yo quiero hacer dos consultas. Ya el fondo es rentable, es decir, ya ustedes pueden continuar con el fondo porque ya tuvo que haber generado muchas ganancias y además los retornos de los préstamos. Y dos, ¿cuánto ganan, por ejemplo, los dos o cuáles son el monto de los dos principales salarios de los administradores de este fondo? Don Manuel. Sí. ¿Le puede contestar a don Erwin? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, mire, en el tema de los salarios de los más altos en el fondo, ahorita digamos que podríamos hablar del gerente, bueno, que anda por tener casi 30 años, ¿sí? Pero se puede hablar del tema de ingresos, desde que hablamos de 1.400.000 colones, pero por el tema de pasos y anualidades que en su tiempo existían, pues tiene un salario un poquito mayor de 3 millones de colones. De ahí el resto es hacia la baja. Y por eso creo que no está fuera digamos de línea por hablar de 30 años, porque los ingresos son igual que los de Recope, como también se dice a los ciudadanos que los trabajadores de Recope ganan mucho, y si usted lo revisa, estamos inclusive por debajo de otras instituciones. Entonces ese es el tema. Y lo otro, al diputado, así con todo respeto, decirle que aquí estamos hablando de un tema de derechos, ¿sí? Aquí hay un tema de derechos de que están en nuestra constituyente para poder negociar. No es un tema de que Manuel Rodríguez hoy llegó y pidió y esforzó o obligó a eso. No es así, señor diputado. Eso es un tema como el derecho que también tiene usted en una asamblea por diputado, que le dan combustible, le pagan teléfono y un montón de cosas que también es plata de los costarricenses. Y eso es un derecho que usted tiene. Aquí son negociaciones. La pregunta mía es esta. Vienen a golpear al tema del empleado público, a los trabajadores del sector público quieren golpear, quitarles todo, porque el enfoque es claro que siempre todo lo que usted busca, cuando yo le digo a usted que el tema de la evasión, el tema de la evasión fiscal y ese tema del conchabán y un montón de cosas que hace años viene en la lucha, que no se puede concretar porque no hay una medida de esas que vengan a que no caigamos tanto en el déficit fiscal, porque no hay un sistema, digamos, eficiente en el Estado, ¿sí? En el gobierno, pero sí vienen para dar a un trabajador. Yo trato de hacer planteamientos muy objetivos, sin llevarlo, digamos, a la ideología, pero me llamó poderosamente la atención, ¿por qué alguien de un fondo privado gana anualidades? Es decir, no sé, Randall, ¿usted gana anualidades? ¿Le reconocen en el sector privado anualidades? Yo no. No, del sector privado nadie gana anualidades. El gerente no tiene por qué ganar anualidades si eso es un fondo privado. Pero no importa. Yo lo que quiero decirle, don Manuel, no es una persecución contra el sector público, jamás. Es un equilibrio que hay que hacer y es una eliminación de pluses y excesos que están quebrando este país. Y si no se hacen a tiempo, al final la consecuencia va a ser mucho peor. No, pero permítame. Don Manuel, ya le doy la palabra, pero es que les va a pasar lo de Habdeba, don Manuel. Adelante, pues, Manuel. Mire, vamos a ver. Yo creo que no se vale, digamos, desde su posición, venir a decirnos y amedrentar con el tema de Habdeba. Recope como tal, acuérdense que no pertenece al presupuesto del gobierno central. O sea, Recope produce, ¿verdad? Para asumir el tema de los costos que tiene, ¿sí? Y ese es el tema, que Recope no es un ministerio. Recope más bien, usted sabe que es uno de los mejores recaudadores de impuestos para este país. Me explico. Entonces, yo sí lo que sí diría a usted, que con el tema de los pluses, bueno, nosotros somos de una ideología de que todos debemos estar iguales. En el sector privado, la gente también tiene el derecho a organizarse y a tener mejores condiciones salariales. Lo que pasa es que en este país no se permite. En este país, en un sector privado, se trata de organizar a la gente, lo primero que hacen es despedir a la gente, a los trabajadores. Me explico, pero la constituyente permite y los tratados internacionales permiten las negociaciones en el sector público tanto como en el sector privado. Señor diputado, eso es importante para que se lo digan también a la clase trabajadora del sector privado, que aquí somos una sola familia. Yo creo que aquí hay que buscar la igualdad, sí, pero no a la baja, ¿sí? En una situación con la que estamos viviendo hoy, hemos sido condescendientes, hemos negociado la última negociación hacia la baja inclusive, pero nosotros creemos que ahora no se vale que otra vez le pongan el ojo a los trabajadores de Recope, ¿sí? Porque creo que me parece que eso es reiterativo y como le digo, esto no es un fondo único en este país. No quisiera que lo enmarquen en esa línea, porque en este país no estamos
solo el Recope. Ahí en otros sectores, y igual creo que están en todo su derecho, y para eso están las leyes en este país. Don Manuel, a mí voy a sí seguir su recomendación. Don Erwin, disculpe que lo interrumpe. Disculpe que lo interrumpa, es que a mí sí me interesa mucho una pregunta en particular. Don Manuel, ¿el gerente del fondo gana anualidades? Hasta un tiempo, porque ya esas cosas también las estamos nosotros ajustando, pero en su momento sí. Bueno, más bien te tengo que decir, aquí en honor a la verdad, que no sé si lo cubre al gerente, no sé de a qué nivel hacia abajo cubre, pero te puedo después dar la respuesta, claro, porque ahorita no me queda claro si el gerente gana anualidades. Me imagino que la estructura que está así, pero mejor te la voy a dejar pendiente. ¿Usted recibe salario del fondo, usted? No, señor, para nada. Okay. Ni en el sindicato ni en el fondo, para aclararte. Ok. Don Alejandro, no sé si quería señalarnos algo, que ha estado muy atento escuchando la conversación. No, de ahí, nada más aclarar que cuando yo me refiero a un regalo, dos cosas voy a aclarar. Cuando me refiero a la palabra regalo, es que efectivamente, bueno, hay una convención y y hay una ley que crea el fondo y todo, y hay una obligatoriedad debido a esa ley, debido a la convención de Recope de dar esa plata. Pero desde el momento en que Recope le pierde el rastro, desde el momento en que no podemos constatar cómo se invierte ese dinero, por lo que ya nos indicó la Contraloría, pues de ahí, en ese momento es como firmar un cheque, tome, vaya, gástelo lo que quiera. No es el caso, puede ser que las inversiones hayan sido correctas. Pero si lo gastan, disculpe, don Alejandro. Por esa misma razón, porque no conocemos el destino de esos fondos. Don Alejandro, puede ser que los destinos sean buenos o malos. Lo cierto es que sí lo gastan en lo que quieran. Sí, así es. De hecho, yo, don Manuel, le iba a pedir, para despedirlo, muchas gracias, le iba a pedir que si me podía mandar los informes financieros, porque me metí a la página del Fondo de Recope a verlos, pero resulta que uno tiene que registrarse, es decir, tiene que ser parte para verlos. Por eso le pregunté si eran públicos, pero yo le agradecería si me los manda. Insisto, no es si las inversiones son correctas o no, o si ganaron con las inversiones. Es que nadie puede controlar las inversiones excepto ustedes mismos siendo fondo público, Manuel. Sí, lo que pasa, mi estimado, como eso sí lo estaba aclarando Alejandro, o sea, el fondo en su momento, porque de 30 años atrás, pues se manejaba con la personería de Recope, una parte, otra parte con la personería del sindicato. Me explico, cuando se sacó la ley, ahí mismo en el Congreso, para la personería, entonces ahí como que le cortaron, digamos, a Recope, porque antes Recope mandaba 3 miembros elegidos por Recope, la alta administración, al fondo. Y ahora con la personería, como te lo dije anteriormente, la elección es popular y se pueden postular los 1.700 trabajadores, ¿me explico? Así es como quedó. Por eso es que ahí es donde ahora Alejandro dice que pierde. No, ellos no pierden el resto está ahí, toda la información que pida se le da y se pasa a los estados financieros y un montón de cosas. Pero ahí inclusive, ya en su momento la Contraloría, y ha sido reiterativo también la sala, es decir, que pasa a ser, en una vez que pasa, porque eso tiene toda una historia, mi hermano. Esto es una historia de un fondo que comenzó y en algunos momentos Recope como Recope para los aumentos salariales de los trabajadores, creo que no se da un aumento salarial directo, o sea, en negociación para Recope, creo que desde 1973, después de haber venido haciendo los ajustes que se da por gobierno. Entonces, en un momento había un tipo de negociación que se iban dando en las convenciones colectivas, que me imagino que ustedes tienen claro que es un derecho que está ahí, me explico, y es una ley profesional. Entonces, por eso es que sí nos gustaría que lo podamos conversar con más detalle, ¿verdad? Para que tal vez usted tenga un mejor criterio sobre el tema y que es un asunto que está en todo el sector público. Claro, don Erwin, voy a despedir a don Alejandro y a don Manuel, pero no sé si se quiere referir a algo antes de ir a la pausa y ya venir con usted a despedir el programa, don Erwin. No, rápidamente, yo creo que hay que hacer conciencia. Hay cosas que no se pueden sostener y que el país no puede seguir sosteniendo. Por el bien de todos, por el bien del país, hay que ser consciente de que este tipo de cosas son excesos, que no podemos, definitivamente no podemos seguirlos costeando porque nos sale muy caro a todos. Don Manuel, muchas gracias por habernos atendido de manera imprevista. Muchas gracias, don Manuel. Sí, no, y si me das el correo, yo con mucho gusto trataría de hacerte llegar la información.
Con mucho gusto, ¿se lo doy ya o se lo mando? Mándamelo al WhatsApp. Sí, señor, ya se lo mando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, 3:18. Don Alejandro, ¿cuándo es que se vence esta convención colectiva? No, la convención colectiva ya venció, fue denunciada ¿cuándo fue? Bueno, el año pasado. Uh-huh. Y ya estamos en negociación, porque era del 16 al 19. Okay, entonces, ahorita estamos en negociación y pues esperamos que en unos meses ya tengamos una nueva convención. Ojalá que podamos ahorrarle bastante a los costarricenses en algunas cosas. Efectivamente, lo que apuntaba don Manuel de la Sala Constitucional, que eliminó el aporte para pago de la administración del fondo, eso fue eliminado, ya eso no se da, y algunas otras cosas que han, digamos, se han eliminado de la convención. Entonces, todo lo que es la ley 9635 más lo que ha eliminado la Sala Constitucional, ya eso impactó a la convención, ya ahí hay unos ahorros. Claro. Es decir, por ejemplo, los pluses ya son algunos pluses que desaparecerán, hay otros que se pagan el monto, no el porcentaje, entonces ya eso es un ahorro. Y bueno, ahí vamos, tratando de hacer de Recope una empresa eficiente para el servicio de los costarricenses. Don Alejandro, muchas gracias. Don Erwin, quería decir algo. Bueno, sí, adelante. Es que quería preguntarle a don Alejandro, a ver, para contestar la pregunta anterior, ¿por qué solo hay información del 2009 hasta la fecha? En respuesta a la pregunta de los gobiernos de la unidad. No, sí hay. De hecho, yo tengo una notita que se la acabo de pasar a Joana, que era fue un complemento, porque yo también me pregunté por qué, y le pedí a la administración, bueno, a la gerencia de administración y finanzas, que si tenían la información de años anteriores. Entonces, a partir de 1999 hasta la fecha sí hay información de lo que se gira al fondo. Lo que pasa es que los sistemas han cambiado, entonces del 2009 para acá es en SAP, y de atrás fue en otro sistema. Entonces ya esa información ya la recuperamos. La que no se puede recuperar es la del 98 al 78, que de ahí, no sé, ya eran otros sistemas y está muy difícil. Tendría que ser documental la investigación. ¿Tiene montos trabajando? Sí, digamos del 99, del 99 al 2008 se trasladaron fondos que incluyen no solamente el aporte de la planilla de los trabajadores, sino también lo correspondiente al monto de los gastos de planilla del fondo. Se trasladaron en esos años 26.593.380.795,98. Okay. Bueno, si sumamos ambas sumas, digamos, del 99 al 2008 y del 2009 al 2020, a mayo del 2020, que fue el último dato que se le había enviado a usted, 61.000, como 63.000 millones de colones. Y faltan 20 años por registrar. Y faltan 20 años que ahí sí no le quedo mal en este momento. Okay. Don Alejandro, muchas gracias además por atendernos de una manera tan intempestiva. Muchas gracias. No, con mucho gusto por servirles. Don Erwin, hasta luego, don Alejandro, muchas gracias. Don Erwin, me permite ir a la pausa y regreso un minuto de cierre con usted. A mí me parece que ha estado... ¿Ah? Señor. Siéntase como si el programa fuera suyo. Bueno, ya ha estado muy bueno, créame, el programa de hoy, 3:23, vamos a la pausa y volvemos.
3 de la tarde con 27 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, ya prácticamente en el final del programa. Don Erwin, deme un toquecito, porque es que estoy mandando el currículum al Recope. Un segundo. Ya, enviar. Ya lo envié, me pegué la lotería literal, si me dan el trabajo en Recope. Don Erwin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Randall. Es parte de lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la Asamblea Legislativa. Tenemos que aportar y habrán temas muy difíciles. Este tipo de proyectos son incluso impopulares para algún sector, pero yo creo que es importante hacerlos porque el país tiene que caminar en esa dirección. Hay que ir depurando todo lo que no ha sido bien construido en el paso de los tiempos. En 30 segundos, ¿qué le queda del programa de hoy? El país tiene demasiado que corregir, pero demasiado que corregir, porque si no, posiblemente después no vamos a tener opción para poder hacerlo. Don Erwin, muchas gracias. ¿Pensó la canción en la pausa comercial? Sí. ¿Cuál es? Cuénteme. Aguante, de Calle 13. Aguante, de Calle 13. Don Erwin, muchas gracias, que le vaya muy bien, suerte con el proyecto, y un día de estos nos hablamos de otro tema. Son las 3:29, don Erwin, ¿ya tiene lista la canción? Aguante, Calle 13. Gracias, don Erwin. A las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana no hay matices. Feliz tarde, Calle 13 despide el programa.